Hay momentos en los que el alma simplemente se cansa, no por falta de fe, no por rebeldía, sino por el peso prolongado de una espera que parece no terminar nunca. Una espera en la que cada oración se vuelve más difícil de pronunciar, no porque se haya perdido la esperanza, sino porque esa esperanza ya casi no tiene fuerza para sostenerse. Si estás ahí, si has estado orando por algo durante años, por la sanidad de alguien, por la restauración de una relación, por una puerta que no se abre, por una respuesta que no llega, este mensaje es para ti. No es para quien ora con alegría y expectativa, es para quien ora llorando, a veces en silencio, sin que nadie lo note. Quizás ya te hiciste esa pregunta que tanto duele. ¿Estoy haciendo algo mal o Dios simplemente me ha ignorado? Y aunque no la digas en voz alta, aunque la guardes como un secreto íntimo entre tú y el cielo, sabes que esa duda te acompaña. Aparece cuando ves a otros recibir respuestas, cuando escuchas testimonios que se parecen al tuyo, pero con un final feliz. Cuando alguien te dice que sigas creyendo y tú solo puedes sonreír, aunque por dentro algo se esté apagando. A lo largo del tiempo, la oración persistente se convierte en un territorio sagrado, pero también frágil. Porque llega un punto crítico, o la fe se rompe, o algo mucho más profundo se revela. Hay un momento en que Dios ya no solo está formando el milagro que pediste, sino moldeando tu corazón para que puedas sostener lo que aún no entiendes. Y ese proceso no es simple, no es romántico, no es inmediato, es dolorosamente hermoso y profundamente real. Si has seguido orando, aunque tu voz tiemble, si has seguido esperando, aunque el alma grite, si has sostenido tu fe con manos temblorosas, este mensaje no solo es un consuelo, es una confirmación. No estás perdiendo el tiempo, no estás hablando al vacío, no estás repitiendo palabras inútiles. Cada suspiro ha sido escuchado, cada lágrima registrada, cada noche de silencio ha ido acompañada de una presencia que quizá no hayas sentido, pero que nunca ha estado ausente. Hoy no traigo explicaciones, traigo compañía. Traigo un espacio para que descanses en la certeza de que no estás solo, para que puedas, aunque sea por unos minutos, sentir que tu dolor es comprendido y que, aunque nada haya cambiado aún, estás a un paso de ver al cielo moverse de una forma que ni imaginas. No se trata de emoción, se trata de esperanza persistente, de esa que continúa cuando todo lo demás guarda silencio. Existe un tipo de cansancio que no se nota en el cuerpo, pero que pesa profundamente en el alma. Es ese agotamiento que no genera fiebre ni inmoviliza el cuerpo, pero que se instala en lo más hondo del espíritu y consume poco a poco. Es el cansancio de seguir orando cuando ya no se tiene fuerzas, de seguir creyendo cuando las circunstancias gritan lo contrario, de seguir esperando mientras todo permanece igual. Es una lucha silenciosa que muchos viven, pero pocos confiesan. A veces es por una sanidad que no llega, otras veces por un familiar que parece alejarse más de Dios con cada día. A veces es por una puerta que no se abre, por una restauración que no se concreta. No importa cuál sea la petición, el peso es el mismo. Llega un punto en que la oración ya no sale con la misma pasión, y no porque no se crea, sino porque se está desgastado por dentro. Es como si cada palabra costara el doble, como si cada nuevo día fuera una batalla para no dejar de confiar. En medio de esa persistencia sin respuesta, comienza a surgir una pregunta silenciosa que duele más de lo que se admite. ¿Será que Dios responde a todos, menos a mí? Esa duda no siempre se expresa con palabras, pero se siente como una sombra constante, una que se cuela entre cada oración, cada canto, cada intento de adorar. Y entonces, la fe se empieza a practicar más por hábito que por convicción. Se ora, sí, pero con el alma ausente. Se asiste, se sirve, se lee, pero algo se ha apagado por dentro. Este desgaste puede llevar a lo que podríamos llamar un automático espiritual, continuar con la rutina de fe sin una conexión viva con Dios. Se siguen los pasos, se repiten las promesas, pero el corazón ya no se conmueve como antes.
Y eso no es hipocresía, es agotamiento, es el resultado de una esperanza que ha sido estirada al límite. Pero en medio de ese desgaste, hay algo que no podemos olvidar. Dios ve, Dios sabe. Dios escucha incluso cuando nuestras oraciones son apenas suspiros. Tu cansancio no es un fallo espiritual, es la evidencia de que has permanecido, de que, a pesar de todo, sigues aquí. Y eso, a los ojos del cielo, tiene un valor inmenso. Quizá hoy no puedas levantar las manos como antes, ni decir las palabras con la misma certeza, pero si tu corazón aún late con el deseo de creer, aunque sea débilmente, eso basta. Porque Dios no exige fuerza, Él se acerca a los quebrantados. Él honra la fe que se sostiene entre lágrimas. Si hay una oración que hiciste llorando en la soledad, Él la escuchó. Si hay un clamor que nunca pudiste expresar con palabras, Él lo entendió. Y aunque parezca que nada cambia, aunque el panorama no muestre avances, en lo invisible puede estar comenzando algo nuevo. A veces, lo más grande sucede en el silencio más profundo. Por eso, aunque hoy no tengas palabras, quédate. No por lo que sientes, sino por aquel que no ha dejado de verte ni un solo instante. Hay quienes creen que esperar es perder el tiempo, que si no se ve resultado, es porque algo está fallando, que si no hay respuesta, es porque no se ha orado suficiente, no se ha creído correctamente, no se ha actuado con la fe adecuada. Pero hay una verdad profunda y muchas veces olvidada. La espera no es pasividad. La espera es un altar donde Dios revela no solo su voluntad, sino quién eres tú en Él. Porque es en la demora, en el silencio, en el tiempo que no se puede controlar, donde la verdadera identidad espiritual se desnuda. José sabía de espera. Fue traicionado, vendido, calumniado, olvidado. Años de injusticias, años de prisiones, años de preguntas sin respuesta. Y aún así en cada etapa Dios estaba allí. No de la forma visible que muchos desearían, sino en la construcción silenciosa de un carácter que un día sostendría una posición de autoridad. José no se convirtió en gobernador de Egipto a pesar de su espera, sino a causa de ella, porque lo que Dios quería hacer a través de él era más grande que lo que él pedía, y por eso requería tiempo. La espera prueba tu corazón, pero también revela su profundidad. En ella, tus motivaciones se purifican, tus intenciones se ordenan, tus deseos se afinan, porque cuando todo lo que querías no llega, comienzas a mirar hacia adentro, a descubrir capas de ti que nunca habías visto, a enfrentar emociones que habías escondido. Y ahí, en ese lugar incómodo, Dios comienza a hablar, no para reprochar, sino para formar, no para señalar, sino para moldear, no para acelerar, sino para transformar. No eres menos amado por estar esperando, no estás en el olvido divino, no estás en pausa por error, estás en proceso, y no cualquier proceso, uno que está formando en ti una versión que quizás ni tú sabías que existía. A veces lo que Dios quiere darte no ha cambiado, pero tú sí necesitas cambiar para recibirlo. Porque hay puertas que solo se abren cuando el alma está lista para habitarlas con sabiduría, humildad y gracia. Imagina por un momento que lo que pides llegará, pero no en el tiempo que esperas, sino cuando ya no sea solo un deseo, sino una manifestación de quien te has convertido. Porque más importante que la promesa es la persona en la que te transformas mientras la esperas. Y esa transformación no es visible al principio. Pero un día mirarás atrás y verás que no eras la misma persona que comenzó orando. Verás que algo se forjó en ti, algo que no se logra con rapidez, algo que solo nace en la intimidad de la espera. Tal vez hoy no entiendes por qué aún no ha llegado tu respuesta, pero tal vez esa respuesta está esperando que tú veas lo que Dios ya está viendo en ti, no como castigo, no como demora injusta, sino como honra. Porque a quien Dios ama de forma especial, lo moldea de forma profunda. Hay frases que parecen sabias, que suenan piadosas, que incluso se repiten como señales de rendición ante la voluntad de Dios, pero no siempre nacen de la fe,
sino del cansancio. Tal vez esto no era para mí. Si Dios quiere, Él sabrá. Quizás ya no debo insistir más. A veces, detrás de estas expresiones, no hay entrega, hay resignación. Una rendición no santa, sino emocional. El tipo de rendición que no sana, sino que adormece el alma. No hay nada malo en aceptar el tiempo de Dios, en rendirse con confianza, en soltar el control con paz. Eso es madurez espiritual. Pero lo que puede confundir es cuando fingimos paz y por dentro hay una tristeza silenciada. Cuando decimos, estoy bien, pero el corazón sigue llorando en silencio. Cuando dejamos de pedir, no porque hemos confiado, sino porque tememos seguir esperando y ser heridos otra vez. Esa no es fe, es una herida no sanada. El gran peligro de esta resignación disimulada es que nos aleja de la autenticidad con Dios. Comenzamos a actuar como si ya no necesitáramos lo que tanto anhelábamos, como si fuera señal de inmadurez seguir deseando. Pero el deseo que nace del corazón no es pecado. Lo que duele no es esperar, sino fingir que ya no duele. Y eso, con el tiempo, va creando una desconexión emocional con Dios. Se ora con los labios, pero no con el alma. Se sigue buscando, pero sin profundidad. Y en ese lugar, la fe se vuelve supervivencia, no comunión. Quizás has dejado de orar por eso que tanto anhelabas, no porque hayas madurado, sino porque te cansaste de esperar, porque sentiste que insistir era humillante, porque tuviste miedo de parecer débil. Pero déjame decirte algo con ternura. Dios no se ofende con tu insistencia. Él no rechaza tu deseo. Él no se incomoda con tu necesidad. Al contrario, Él honra al que sigue esperando, incluso con las manos vacías. Una oración simple, nacida del cansancio pero envuelta en fe, tiene más poder que 1000 discursos. A veces basta con decir, Señor, aún espero. No con euforia, no con promesas vacías. Solo eso, aún espero. Esa oración tiene eco en el cielo, porque es vulnerable, porque es verdadera, porque no pretende. Y en esa verdad, Dios se mueve. No tienes que fingir que todo está bien. Puedes aceptar el silencio sin resignarte. Puedes vivir la espera sin disfrazarla. Y puedes seguir creyendo, aunque sea con fe temblorosa. Porque lo que Dios mira no es la perfección de tus palabras, sino la sinceridad de tu corazón. Y si tu corazón aún susurra ese deseo, es porque no ha muerto, solo está dormido. Y quizás está a punto de despertar. Hay momentos en los que la oración se convierte en rutina, no porque se haya perdido la fe, sino porque el alma se ha ido alejando lentamente, sin que nos demos cuenta. Seguimos pronunciando palabras, seguimos abriendo la Biblia, seguimos cerrando los ojos al final del día, pero algo falta, algo se ha apagado. Y es que, cuando el corazón se cansa, cuando las respuestas no llegan, la oración corre el riesgo de volverse repetición sin fuego, hábito sin alma, deber sin encuentro. Tal vez tú también has sentido eso, que tus palabras ya no salen con la misma convicción, que ya no sabes cómo pedir, o que, aun diciendo lo mismo, sientes que no estás siendo escuchado. Pero hay una clave espiritual profunda que puede restaurar el diálogo con el cielo. Aprender a devolverle a Dios aquello que solo estás cargando por miedo a perder la fe. Porque muchas veces lo que más pesa no es la espera, sino el temor de que la espera termine vacía. Volver a orar con el alma es abrir un espacio de verdad, es permitir que el corazón hable sin filtros, sin maquillaje, sin espiritualizar el dolor. Es como volver a los Salmos, donde David lloraba, cuestionaba, se quebraba, y aún así era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios no busca oraciones perfectas, busca oraciones honestas, oraciones donde el alma ya no actúa, sino se entrega. Un ejercicio poderoso es escribirle una carta a Dios desde el lugar más real de tu corazón, no con frases bonitas, no con respuestas aprendidas, sino con la verdad cruda de lo que estás viviendo. Puedes decir, Señor, ya no sé si me escuchas, o me cuesta seguir creyendo, o simplemente, aquí estoy,
cansado, confundido, pero aún delante de ti. Esa honestidad tiene un eco profundo en lo invisible. Desde la neurociencia se ha comprobado que verbalizar lo que sentimos activa zonas del cerebro relacionadas con el alivio, la calma, la organización emocional. Pero más allá de la ciencia, hay algo que el espíritu ya sabía. Cuando el corazón se vacía delante de Dios, algo comienza a sanar. No porque la respuesta llegue de inmediato, sino porque al soltar la carga, ya no estamos solos en ella. También puedes practicar la oración de devolución, esa que dice: Señor, te devuelvo esto que estoy cargando con miedo, no porque ya no lo desee, sino porque ya no puedo llevarlo así. Es una forma de rendición que no es derrota, es descanso. Es recordar que no tenemos que cargar el peso de las promesas solos, que podemos dejarlo en sus manos, incluso si aún no vemos el cumplimiento. No se trata de orar más, se trata de orar real, porque a veces una sola frase sincera puede tocar el cielo más que horas de palabras sin alma. Vuelve a ese lugar, al de la confianza infantil, al de la fe que no necesita entender, solo ser escuchada. Vuelve a orar, no porque tengas fuerzas, sino porque sabes que, en tu fragilidad, Dios aún te escucha. A veces creemos que orar es como sembrar en línea recta. Sembramos aquí y esperamos recoger frutos en el mismo lugar. Pero Dios rara vez se mueve de forma predecible. Su fidelidad no está limitada por nuestras expectativas, y muchas veces, cuando pensamos que nuestras oraciones no han producido fruto, en realidad están floreciendo, solo que en otro terreno, de otra forma, en otra área que no habíamos considerado. Ella se llamaba Carmen. Durante 15 años oró por la restauración de su matrimonio. Su esposo, distante, duro de corazón, se había alejado no solo de ella, sino también de Dios. Ella clamaba cada noche, ayunaba, anotaba promesas en su cuaderno, lloraba en silencio. Nadie sabía cuánto dolía, porque ella nunca dejó de servir, de sonreír, de creer. Pero por dentro, cada día era una lucha por no dejar de esperar. Y con el tiempo, esa espera empezó a doler más que el mismo abandono. Pasaron los años, nada cambiaba. Su esposo se volvió aún más frío, y finalmente la separación se volvió inevitable. Carmen quedó sola con su hijo, quien entonces tenía 6 años. Y fue ahí cuando ella pensó: ¿tanto orar, para qué? Entró en un silencio espiritual. Ya no pedía como antes, seguía creyendo en Dios, sí, pero algo se había apagado. Hasta que un día, mientras limpiaba en la iglesia, escuchó a su hijo recitar un versículo con voz clara: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Su corazón se quebró. En ese momento comprendió algo que nunca había considerado. Su hijo había crecido rodeado de oración, de fe, de promesas. Aunque su esposo no hubiera vuelto, la semilla había caído en un terreno fértil, no en el corazón que ella había pedido, sino en el corazón que Dios estaba formando delante de sus ojos. Su oración no había sido en vano, simplemente había germinado donde ella no esperaba. Con los años, ese niño se convirtió en un joven que ama a Dios, que sirve, que lidera, que ora por su madre como ella un día oró por su padre. Y aunque Carmen nunca vio la restauración de su matrimonio, descubrió una restauración más profunda, la certeza de que Dios no desperdicia oraciones sinceras, que cada clamor tiene destino, que cada lágrima tiene eco, que aunque la respuesta no venga en la forma esperada, llega, y a veces es más hermosa de lo que habíamos imaginado. Lo que parecía ser una historia sin final feliz era en realidad una historia con una redención inesperada, porque cuando oramos con el corazón, Dios responde con el suyo, y su corazón siempre ve más lejos que el nuestro. No todas las respuestas de Dios vienen envueltas en milagros visibles o señales espectaculares. A veces, su voz llega después de una tormenta, después del silencio, después del agotamiento, así como ocurrió con Elías, ese profeta que, después de vencer a los falsos profetas, huyó al desierto temiendo por su vida. Se escondió en una cueva,
cansado, quebrado, sin ganas de seguir. Y allí, en su vulnerabilidad más profunda, Dios quiso hablarle, pero no lo hizo como Elías esperaba. La Escritura dice que vino un viento recio, fuerte, que rompía los montes. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después, fuego. Y aún así, Dios no estaba allí. Y entonces, después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado. Y en ese susurro, allí estaba Dios. No en lo ruidoso, no en lo imponente, no en lo que parecía majestuoso. En el susurro, en lo imperceptible, en lo que requiere silencio para ser percibido. ¿Cuántas veces esperamos que Dios se manifieste con poder y estruendo? Esperamos respuestas que nos sacudan, milagros que cierren bocas, cambios visibles que callen nuestras dudas. Pero hay momentos en los que Dios decide hablar de una forma tan suave que solo los que han aprendido a escuchar con el alma pueden percibirlo, porque hay un lenguaje del cielo que solo se entiende cuando todo lo demás ha sido silenciado. Tal vez el viento recio en tu vida ha sido una temporada de pruebas intensas. Tal vez el terremoto ha sido la sacudida emocional que desestabilizó tu fe. Tal vez el fuego ha sido esa etapa donde todo parecía consumirse. Y tú esperabas que allí Dios hablara, que allí, en medio del ruido, llegara la respuesta. Pero no, Él ha esperado. Porque lo que quiere decirte no puede ser escuchado en medio del estruendo, sino cuando tu alma esté dispuesta a oír lo imperceptible. Hay revelaciones que solo llegan después de una rendición total, cuando ya no intentas controlar, cuando ya no fuerzas una señal, cuando simplemente te sientas ante Dios y dices, estoy aquí, aún quiero escucharte. Y es entonces cuando el susurro llega, no para gritarte instrucciones, sino para recordarte que no estás solo, que no has sido en vano, que aunque todo parezca callado, su presencia no se ha ido. Solo ha estado esperando el momento justo para hablar de corazón a corazón. El susurro de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí transforma el corazón. Y eso lo cambia todo. Hay historias en la Biblia que se han contado tantas veces que corremos el riesgo de no verlas con el asombro que merecen. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de ellas. La hemos escuchado desde niños. Daniel fue fiel, oró, fue lanzado a la cueva y Dios lo libró. Pero si detenemos el ritmo y nos sumergimos en los detalles, encontraremos una verdad profundamente reveladora para quienes oran y no ven respuesta. Daniel no fue lanzado a la cueva por haber hecho algo malo. Al contrario, fue por hacer lo correcto. Fue por orar cuando otros decidieron callar. Fue por mantenerse fiel cuando las circunstancias exigían conformismo. Daniel eligió la lealtad a Dios por encima de su propia seguridad. Y aún así, fue arrojado al peligro. No hubo intervención divina para impedir que lo capturaran. No hubo un ángel que cerrara la boca de los hombres antes de la sentencia. No hubo un milagro que evitara el juicio. Solo silencio. Y eso, para muchos, ya sería motivo suficiente para dudar. ¿Cuántas veces oramos esperando que Dios nos libre del pozo? ¿Cuántas veces creemos que si somos fieles, seremos protegidos del dolor? Pero en el caso de Daniel, la respuesta no vino antes, vino dentro. Dios no evitó la cueva, pero descendió con él. Y eso lo cambia todo. Porque a veces la fe no se trata de evitar el foso, sino de descubrir que no estás solo en medio de él. Muchos han interpretado la falta de respuesta inmediata como un silencio divino, como una señal de desaprobación. Pero Daniel nos enseña que hay oraciones que parecen ignoradas, cuando en realidad están siendo respondidas de una forma más profunda, con presencia, no con escape. Dios no lo sacó de la prueba, lo sostuvo dentro de ella. Y eso, a veces, es el milagro más grande. Tal vez tú también has sentido que a pesar de orar todo se ha oscurecido, que el foso se ha hecho real, ese diagnóstico, esa traición, esa pérdida, ese silencio que no se rompe. Pero si prestas atención, hay una paz que no tiene lógica, hay una fuerza que no es tuya, hay una calma que no se explica.
Es Dios allí contigo, dentro de la cueva, cerrando bocas invisibles, protegiendo en el invisible, acompañando donde nadie más puede entrar. Daniel salió de la cueva, pero salió diferente, no solo por haber sobrevivido, sino por haber comprobado que el Dios al que oraba no lo abandonó ni un solo segundo. Y esa certeza, más que cualquier liberación, fue su victoria real. Porque hay batallas que no se ganan con espadas, sino con resistencia, con fidelidad en medio del miedo, con confianza cuando todo parece perdido. No temas si tu oración aún no ha traído cambios externos. Si estás en la cueva, recuerda, no estás allí solo. La presencia de Dios es tu escudo, tu consuelo y tu compañía, y eso es respuesta suficiente. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma se detiene, no porque ha llegado al destino, sino porque se ha cansado de avanzar sin ver. Es ese punto donde muchos abandonan la oración, no con enojo, sino con resignación, donde se continúa viviendo, pero ya no esperando, donde se sigue creyendo en Dios, pero sin esperar más de Él. Si te has sentido así, si tus oraciones llevan tiempo sin respuesta, si has querido rendirte en silencio, este momento es para ti. Persistir en la oración no es una muestra de ingenuidad, es una prueba de madurez espiritual. Porque quien ora durante años sin recibir lo que pidió y aún así se mantiene de pie, no es débil. Es fuerte en lo invisible, y esa fuerza no viene del orgullo, viene de haber descubierto que Dios no es solo un Dios que responde, es un Dios que acompaña, que consuela, que fortalece, que sostiene. El silencio de Dios nunca es indiferencia, es lenguaje sagrado. Es una forma divina de lapidar el alma para que pueda contener lo que viene. Porque a veces, si la respuesta viniera demasiado pronto, nos quebraríamos con el peso de la bendición. Pero cuando esperamos, algo se forja, algo eterno, algo que no puede ser producido por estrategias humanas ni por emoción. Solo la espera tiene el poder de formar una fe que no depende de la vista. No ignores el lugar donde estás hoy. No lo desprecies. Esa etapa en la que nada cambia, en la que todo parece detenido, puede estar siendo usada por Dios para preparar el escenario de algo mucho mayor. Él no ha desechado tu oración, no ha olvidado tus lágrimas, no ha ignorado tus noches en vela. La visión que Él te dio, aunque tarda, no mentirá. Llegará en el tiempo justo, cuando ya no te destruya, sino te edifique. Y si esta palabra ha encontrado eco en tu alma, si en algún momento sentiste que era como si alguien hubiera leído tu corazón, no es casualidad. Dios sigue hablándote, a través de mensajes como este, a través de susurros que el alma sabe reconocer. No te detengas ahora, no apagues la esperanza justo cuando el cielo puede estar por abrirse. Tal vez este sea un buen momento para escribir en los comentarios o en tu cuaderno personal: Señor, aún espero. Esa frase no es pequeña, es semilla de fe. Y cada semilla que cae con sinceridad en la tierra de la oración, un día florece. Recibe, para cerrar este encuentro, una promesa eterna que sostiene a los cansados y levanta a los quebrados. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Su tiempo es perfecto. Su respuesta nunca será tarde.